Sean muy bienvenidos al podcast con el Tata José Ramos. Para quien no sabe quién es el Tata José Ramos, es una persona, un sacerdote de esta religión del Palo Monte, que tiene más de 9.000 seguidores en YouTube, tiene un canal muy fuerte ahí. Y para esta ocasión, para esta oportunidad, quisimos convocarlo para que nos hable del tema del Palo Monte, de su religión, de su sistema de creencias, pero también que lo pensemos en cuanto a la salud mental. ¿Qué nos dice la religión del Palo Monte de la salud mental y de la salud física? ¿Cómo puede ayudarnos a curar? ¿Cómo puede ayudarnos incluso a mejorar la calidad de vida y con ello la calidad de la salud? Este podcast se trata sobre eso. Queremos hablar del Palo Monte, una religión africana muy poderosa. Para quien no tenga un contexto de ella, es una religión basada en un sistema mágico religioso. Entonces el Tata José es un experto, es un especialista y además es un practicante de esta religión. Y queremos que nos hable José, nos hable Tata José de cómo cuida él sus emociones, cómo ve también la religión, el tema espiritual, el tema de la salud mental, el tema de la salud física. Y para eso entonces hemos decidido convocarlo a este podcast porque nos interesa mucho esa visión particular del Tata José Ramos. Don José, vamos a empezar sin más preámbulos a hablar del Palo Monte, de la salud física, de la salud mental. Y para eso yo creo que es importante tocar un tema fundamental aquí, es el tema de la sugestión. ¿Cómo ve el Palo Monte? ¿Cómo ves tú la práctica o el fenómeno de la sugestión desde el punto de vista del Palo Monte? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves ese tema importante? ¿Y en qué medida las prácticas del Palo Monte son una sugestión y en qué medida son algo real? Adelante, Tata José. Bueno, la sugestión es un tema bien desarrollado en la hipnosis, incluso iba a recomendar antes de yo exponer mi pensar acerca de la sugestión. Yo tengo aquí un libro que se llama Magnetismo, Hipnotismo y Sugestión de Paul Jabot. Esto es un libro clásico para los practicantes de la hipnosis. Y es importante tener unas nociones de hipnosis para poder entender lo que es la sugestión. La sugestión básicamente es una influencia, se puede decir psíquica, a través de una serie de órdenes hipnóticas, básicamente pensamientos con alto contenido de sugestión. Básicamente son pensamientos que tratan de influenciar a un individuo Claro. en sus muchas facetas. Pero la sugestión se utiliza en muchos escenarios, en muchos. Y en el aspecto de las prácticas del palo, cuando hay toques de tambor, específicamente los cajones de muertos, el sonido del tambor o del cajón puede producir en cierta medida algún tipo de sugestión en los que están en esa actividad en un monanzo, y las personas pueden caer en estados de trance, en estados alterados de conciencia. Este, pero nosotros podemos ver la sugestión desde el punto de vista psicológico, pero yo quiero hablar de la sugestión cuando sale más de un fenómeno psicológico, entra a aspectos espirituales, que es Claro. lo que. Así que eso es la introducción que yo te puedo dar sobre la sugestión. Digamos que la sugestión tendría entonces un papel importante, pero no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista espiritual. Es decir, hay una sugestión psicoespiritual, hay una sugestión que tiene que ver con la mente
con las emociones, con los sentimientos, pero también hay una sugestión que ya tiene que ver con la espiritualidad, con los espíritus, con, digamos, con todo el mundo mágico que caracteriza y que hace parte del Palo Monte, ¿verdad? ¿Qué pensás del nivel espiritual ya de la sugestión? No solamente hablar de lo psicológico de la sugestión, sino de lo espiritual, de lo mágico y de los espíritus incluso. ¿Cómo pueden influir ahí? Básicamente la sugestión, cuando tú la utilizas a través de una serie de pensamientos, tú tratas de infiltrarte a través de esos pensamientos al nivel subconsciente de la persona. Y hay muchas formas disfrazadas de oraciones, afirmaciones, que tú las puedes ver lo más sana, lo más, sin preocuparte mucho, y lo que te están dando es una orden hipnótica oculta dentro de ese pensamiento. Entonces, ¿por qué yo digo que la sugestión tiene que ver también con el mundo espiritual? Porque al entrar una sugestión al nivel subconsciente de una persona, puede producir estados alterados de conciencia, y por ende, al tú abrir el inconsciente, puede entrar cualquier tipo de entidad espiritual que básicamente va a establecer algún tipo de comunicación. Es como se le llama en Venezuela: el espíritu toma la materia de la persona, o la persona cae en un estado de trance. Entonces, siempre el nivel subconsciente está presente cuando una persona va a conectarse con el mundo espiritual, específicamente cuando uno entra en el aspecto de la sugestión. Una sugestión puede llevarte a una comunicación con los seres espirituales. Hay personas que pueden caer en estados de trance tomando alguna bebida espiritual de los chamanes. Ya ellos conocen eso mucho en el área de Colombia, Ecuador, Brasil. Claro, claro. Entonces, o algún alucinógeno, Claro. para entrar en una comunicación con el mundo espiritual. Pero en el fondo, lo que hacen esas bebidas y esos pensamientos sugestivos es abrir el inconsciente para que se manifieste una realidad espiritual. Claro. O sea ¿Entiendes? que aquí en Colombia hay que decir, don José está en Puerto Rico, yo estoy en Colombia. En Colombia, en la parte de la Amazonía, se usa mucho una planta que yo creo que es conocidísima, que es la ayahuasca. Aquí lo llamamos el yagé. No vamos a entrar en ese tema porque no No, llega, eso es otro tema. pero el tema es que lo que nos quiere decir el Tata José es que hay un inconsciente. Para la sugestión tiene que haber un inconsciente. Y para que, digamos, se llegue a ese inconsciente hay que afectarlo a través de palabras, de cánticos, nos decías ahorita, de tambores. O sea, hay que usar toda una serie como de eventos, de rituales, de manifestaciones para que pueda entrar, digamos, ese contenido, esa información inconsciente y pueda dar paso a la sugestión. No, pero es importante cuando tú Sí. utilizas palabras, Uh-huh. y estos son los desarrollos que tú estás viendo en el lenguaje neurolingüístico. Neurolingüístico. Las palabras, entonces las palabras, incluso cuando yo estudié teología, yo tenía un maestro de Sagrada Escritura que me decía: las palabras en el Antiguo Testamento, específicamente los hebreos, el mencionar la palabra Yahvé, mencionar palabras, Maranatá, son palabras que no es meramente una expresión verbal, sino que la expresión de esas vocales generan una energía. Y el pensamiento, para este servidor y para muchas personas que estamos en el mundo espiritual, el pensamiento, la palabra, es una energía. Y cada palabra tiene una fuerza. Y esa palabra, cuando una persona que practica hipnosis
no utiliza cualquier tipo de palabra para poder sugestionar a una persona. Esa palabra tiene que tener un alto contenido emocional. Claro. Y todo aquí está envuelto en la energía. Cuando es un alto contenido emocional, por ejemplo, cuando tú utilizas la palabra placer, el simple hecho de usar la palabra placer en un contexto de sugestión hipnótica puede producir cambios anímicos a la persona a quien usted está infiltrando esa palabra. Hay palabras que en la práctica de la radiónica, psicotrónica, son palabras que son detonantes energéticos, así que se le llama. Palabras que pueden no solamente cambiar la conducta de la persona, sino que puede manifestar algún tipo de cambio energético en la energía vital de la persona. Correcto. Entonces, por ejemplo, la palabra paz, la palabra amor. Por ejemplo, hay un psiquiatra apellido Hawkins, él falleció y él habló de los estados de ánimo y los niveles vibratorios, ¿ok? Entre ellos, pues, él definía, el doctor Hawkins definía que la palabra amor eran como, en hercios, eran como 500. O sea, un nivel vibratorio muy alto. O en vibratorio bien alto. Cuando la persona estaba en un nivel de iluminación, estamos hablando de 900 hercios. Yo me acuerdo de una conversación que todo el mundo decía, ¿en qué nivel vibratorio se movía el Maestro Jesús? Y mucha gente decía, pues, Jesús estaba vibrando más de 1000 hercios. Y si entramos a buscar maestros como Saint Germain, Buda, Krishna, pues, ¿qué pasa? Se ha demostrado que la energía, la frecuencia y la vibración diferencian a los seres humanos. Porque un delincuente, una persona que está inclinada a la maldad, su nivel vibratorio energético es de baja vibración. Muy bajo. Está vibrando en 50, en 100. Pero eso es otro tema. Pero lo que quería decir, retomando lo de la sugestión, es que no se puede utilizar todo tipo de palabras para influenciar, porque en el fondo lo que se trata de influenciar o de entrar o adentrarse al nivel subconsciente de la persona. Este servidor, cuando estaba en esas búsquedas espirituales, yo me dediqué más espirituales, yo te diría, en el aspecto de la psicología. Yo empecé a trabajar haciendo grabaciones con mensajes de autoafirmaciones positivas, como usted le quiera llamar, y bregando básicamente con niveles subliminales. Sí. Si yo quería cambiar, modificar una conducta, pues yo establecía una serie de afirmaciones a lo que quiero conseguir. En el caso, un amigo mío me dijo, amigo mío me dijo, mira, prepárame un subliminal con 10 afirmaciones bien sugestivas para atraer mujeres sin yo hacer nada. Y la gente se va a reír de esto, dice, no, este tipo está chiflado, ¿cómo va a preparar un subliminal para plasmar 10 afirmaciones sugestivas para 3 mujeres? La verdad es que eso funciona. Cuando usted está escuchando por 15, 30 días esa grabación subliminal, que tú obviamente, eso es un trabajo de estudio donde tú tienes que poner la voz, y sería ideal utilizar la voz tuya para hacer ese subliminal.
que incluye la voz tuya con esas afirmaciones la pones en una capa de un sonido del agua corriendo, Ujú. de un río o las olas del mar para tapar y que esas afirmaciones no se pueden escuchar en la grabación. Y eso es como queda en una capa. Usted lo que va a escuchar es el sonido del agua, del riachuelo, pero usted no va a oír las afirmaciones. Entonces se hace de esa forma para que el subconsciente pueda captar esas afirmaciones y hacer las partes suyas. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás 2 semanas, 3 semanas, vamos a decir 2 meses escuchando esos mensajes subliminales preparados para atraer mujeres, pues tú vas a ver unos resultados. Mira, Tata, yo escuché eso 2 semanas y las mujeres se le pegaban a mí, yo no sé por qué. Y sí funcionó, en el caso del amigo. Sí, porque a nivel, el inconsciente de las personas en algunos momentos, eso lo decían los freudianos, en algún momento esas programaciones a nivel subconsciente se traducen en energía y las personas que están al lado, damas que les gusta la testosterona y todas estas vainas, pues van a sentir algo, una atracción que ellos no saben. Mira, este muchacho me gusta y estoy con él, pero no sé por qué yo estoy, como quiero buscar su compañía, pero es que el muchacho hizo suya esos pensamientos subliminales y eso se tradujo en una energía Como una especie de energía que atraía. que la emite el mismo inconsciente y la persona la captó específicamente porque esos mensajes subliminales estaban preparados para atraer damas. Entonces las damas se acercan. O sea, Aunque en algunos ha habido actos fallidos porque el tipo dice, mira, también se han acercado hombres. Pero eso puede pasar. Pero mira, eso puede ir para todos lados. puede ir para todos lados. Pero mira, un libro importante, El rostro oculto de la mente. Padre Antonio González Quevedo. Rostro oculto de la mente. Suena bien. Padre Antonio González Quevedo es un español, fundador de la Universidad Anchieta en Sao Paulo, una universidad católica, y él creó el primer currículo de habla, bueno, de portuguesa, de parapsicología. Pero el padre González Quevedo, pues, en el libro El rostro oculto de la mente, él te explica el poder del inconsciente excitado que puede producir una serie de fenómenos paranormales. Pero era presentarlo como una referencia para que ustedes consigan ese libro. Esto es oro, esto es jamón del Cairo. Diamantes. Esto es Diamante, un libro clásico en la parapsicología. La parapsicología. Entonces, Y también para quien el quiera padre leer. Antonio González Quevedo escribió otros 2 libros más, las fuerzas físicas de la mente 1 y las fuerzas de la mente, las fuerzas físicas de la mente 2. La continuación. Ok. Pues sí, está bien interesante para quien quiera leerlo y yo también lo voy a leer porque me parece que apuntaste a un tema muy importante y es sugestión inconsciente. La palabra no puede ser cualquier palabra, tiene que estar cargada de una energía. Yo veía el poder de la palabra, por ejemplo, abracadabra. Abracadabra es una palabra cargada energéticamente que de pronto en el mundo popular, en el mundo de la cultura popular, se ha asociado como a las caricaturas y demás, pero tiene un significado muy profundo, tiene un significado mágico y tiene lo que estabas diciendo. La palabra tiene que cambiar, tiene que ir al inconsciente, penetrar el inconsciente para poder entonces generar una serie de cambios y
digamos, de cambios en el estado tanto anímico como en el estado de la persona, de la conducta de la persona y de su comportamiento. Lo que quiero hablar es básicamente que las palabras tienen una carga energética. Correcto. Y en la hipnosis, palabras que puedan tener un alto contenido emocional son las palabras adecuadas para tú lograr modificar o crear cambios conductuales. Claro. También se utiliza aspecto de sugestión visual también, a través de colores. Aquí en Puerto Rico hay un partido político que está utilizando un anuncio de una compañía de seguros médicos y la gente, pues, que no tiene mucho conocimiento en estas cosas, no se da de cuenta que están utilizando el color del partido político y en los cuadrantes del video ponen esos colores. Y entonces, pues, tú crees que tú estás viendo el anuncio del plan médico, pero lo que está, eso son prácticamente formas de introducir mensajes subliminales. Claro. Para inclinarte a votar por un partido en particular. Total. Eso existe, pero mucha gente desconoce eso. Claro. Que, o sea, usted cuando va a ver la televisión, no vaya como una ovejita inocente, porque en 15 minutos, 30 minutos de televisión, te están influenciando, te están sugestionando. Claro. Claro. Yo me acuerdo un anuncio, esto es interesante, en los años 80, cuando yo viajé a la República Dominicana, había una cerveza dominicana, que no voy a, por cuestiones comerciales, no la voy a mencionar. Sí, no. Pues presentó un video. Primero, mira cómo presentan la cosa. Presentan una bella mujer en traje de baño y el agua corriéndole por todo el cuerpo. Inmediatamente cortan esa escena y ponen la botella de cerveza, claro, frita y corriéndole el agua así. Ya tú sabes el mensaje. Claro, yo ya lo sé. Tú ves a la chamaca bien, con su gistro, su bikini, y acá ves la relaciones la mujer en bikini con la cerveza. Por eso la publicidad está llena de sugestión y al mismo tiempo está llena de mensajes provocadores. En este caso, claro, el caso que pones es una mujer. Utilizar en el marketing, en la publicidad, una mujer, claro, una mujer atractiva, precisamente para crear ese mensaje en el inconsciente. Ahí hay que hablar siempre, si se habla de inconsciente, hay que hablar de sugestión. Y si se habla también de marketing, hay que hablar de sugestión y de inconscientes, porque el mensaje se está dirigiendo a, hombre, hay una mujer bella, y tras esa mujer bella hay una necesidad de comprar algo, que es el producto que estaban vendiendo. Muy bueno ese. Bueno, en conclusión con este tema te voy a decir, la sugestión existe. Sí. Uno puede, con un equipo de sonido, preparar un subliminal de acuerdo a las necesidades que tú tengas. No solamente para atrapar damas, sino tú lo puedes preparar para trabajar, para mejorar tu aprendizaje, para trabajar con fobias, con temores. Yo aprendí todas estas cosas de forma autodidacta, aunque yo siempre estaba codiado de psicólogo. Cuando yo estuve en la universidad, yo toda esta información empecé a escribirla y empecé, porque la cuestión de grabar mensajes subliminales y plasmarlo en una cinta, eso van años que yo trabajaba en eso. Volví a retomarlo de nuevo porque ahora hay los hombres, en adición a la retención seminal y otras cosas de empoderamiento masculino, pues me están pidiendo cosas para poder reforzar ese comportamiento de macho alfa. Claro. Entonces me están pidiendo que haga ese tipo
de mensajes subliminales. Pero en el fondo, la sugestión es una realidad y usted tiene que estar a cuatro ojos porque los mensajes subliminales están en muchas de las músicas que nosotros escuchamos. Total. No importa si es música urbana o música gospel. A un cantante de gospel le encontraron como más de 20 mensajes subliminales dentro de una canción. Así que eso es una realidad, pues, que hay como un movimiento de tratar de dominar la mente tuya de Claro, muchas formas. claro. Así que, Y no solamente dominar la mente, digamos, individual, sino la mente también colectiva, grupal, que es claro. todavía, digamos, el mensaje tiene que ser más amplificador, tiene que ser mucho más poderoso, mucho más elaborado para que pueda llegar no solamente a una persona, sino a una colectividad, a un grupo de personas significativo, a un grupo de personas muy alto. Entonces, hablamos de la sugestión como para mujeres, para campañas, para lo que usted quiera, para dinero. ¿Cómo podríamos hablar de la sugestión en términos ya de salud? ¿Cómo puedo yo sugestionarme o no para lograr una mejor salud, para lograr aumentar mi calidad de vida, porque está ligada a calidad de vida, a calidad de salud, por supuesto? ¿Cómo puedo yo usar esa sugestión para este tipo de cosas de salud? Bueno, te voy a decir algo. Yo me acuerdo en los 70 en la psicología empezó a hablarse de personas hipocondríacas. Personas que empezaban a experimentar efectos físicos, como pues, que manifestaban que como si tuvieran una condición espiritual y en el fondo, las personas no tenían ninguna condición física. Se realizaban una serie de laboratorios, de estudios, y la persona estaba muy bien de salud, pero la persona seguía experimentando unos malestares físicos. Lo que pasa es lo siguiente: el ser humano puede introducir a su mente, a su nivel inconsciente, pensamientos autodestructivos. Eso está probado. Cuando tú, mi mamá decía que cuando una persona siempre estaba pensando lo peor, le llamaba Tintín mal augurio. Tintín mal augurio. Que todo siempre pensaba lo negativo. Pues hay seres humanos, cuando empezaron a salir enfermedades, pues enseguida, esta enfermedad yo la tengo. Empezaban a afirmarlo, sin tener la condición. ¿Y qué pasa? Cada cosa que tú afirmas o la validas dentro de tu ser, ¿a dónde va a ir? Va a ir esa información a tu nivel subconsciente. Claro. Y hay gente enferma, pero no es por condiciones físicas, sino que sus propios pensamientos autodestructivos han creado condiciones físicas que no la habían. Total. Porque no tenían condiciones físicas, pero su mismo pensamiento, ese pensamiento se traduce en un mal funcionamiento de su cuerpo vital, porque la misma persona está programando su cuerpo para enfermarse. Entonces, cuando una persona dice, ay, yo no puedo salir a la calle porque me da influenza, ya se programó. Entonces, ¿qué pasa? Sigue afirmando eso. Yo soy asmática. La persona no es asmática, pero empieza a repetir que es asmática. Pues, ¿qué pasa? Como decía Albert Ellis y mi profesor Macri, ellos tratan de seguir un modelo, un papel, un drama. O sea, voy a actuar ahora como una persona enferma, con problemas respiratorios. Empieza a toser cuando no hay condiciones respiratorias para toser, pero tose. ¿Entiendes? Es que el pensamiento de los seres humanos es tóxico.
Entonces tú tienes un cuerpo con una buena condición física, pero si tus pensamientos no son benéficos, son más nocivos, pues tú obviamente lo que vas a ver en tu vida es un deterioro de tu condición física a consecuencia de cómo tú piensas. Claro. Ahí decías algo interesante, es que yo puedo asumir un papel, un rol de enfermo. Es como si cada Claro, uno asumiera en su vida unos papeles distintos, unos papeles diferentes, como si fuéramos una especie de actores en el mundo y estuviéramos tomando en ese caso de la sugestión y de la hipocondría, que es un concepto bien particular, si estuviera asumiendo yo el papel de enfermo y voy por el mundo diciéndole yo estoy enfermo a todo el mundo. Y si escucho, y ahí entra la sugestión, si escucho que alguien está enfermo o escucho la palabra enfermedad, sea cual sea, yo digo, uy, sí, yo también tengo esa enfermedad. Esa persona dice, escucha dolor de cabeza, yo tengo dolor de cabeza. Escucha, yo tengo depresión. Afuera, yo también aquí la tengo. Es muy bueno, interesante. obviamente yo no sé si tú has escuchado en tus estudios de psicología, yo estudié eso con el profesor Macklin, la terapia de papel fijo de Josh Kelly. Kelly, La George Kelly. terapia de papel fijo de Josh Kelly te ayudaba a hacer una actuación donde un rol, un papel. Es como si tú fueras a actuar en una obra de teatro, pero aquí es la obra de tu vida diaria. Claro, Y tú te vas a ver, Josh Kelly te ayudaba a ti a confeccionar un papel que tú lo vas a dramatizar haciendo cosas que tú alegas que no puedes hacer. Entonces, Kelly vio que mucha gente asumía posturas en las cuales pues se veía como que no eran capaces de hacer tal o cual cosa, y Kelly lo que hacía era un papel dirigido a que la persona llevara a cabo ese papel dramático, que la persona, por ejemplo, un papel para dejar, la persona se visualiza que no puede dejar de fumar. Pues Kelly le hacía un papel fijo con un drama que la persona actuara diariamente como si fuera una persona que no fumara. claro, claro. Y el resultado de esa terapia era que la persona dice, adiós, pero yo decía que no podía dejar de fumar y he estado 5 o 6 días sin fumar, Claro. llevando el papel. Esa es la famosa terapia del papel fijo de Kelly. Entonces, lo que pasa es que la gente copia de las conductas de otras personas. Por ejemplo, usted sabe, me acuerdo una amiga mía que llevó a su papá a una misa de sanación de la renovación carismática. Y el padre le ponía las manos a la gente y la gente caía patas arriba. Claro. Que ahí, pues obviamente puede haber algo de sugestión ahí en el proceso de inducción hipnótica o como tú le quieras llamar. ¿Qué pasa? Que el Señor se cayó en el piso en un descanso del Espíritu Santo. O sea que cuando una persona en una misa de sanación, el padre le pone las manos y cae, pues las personas dicen que él cayó en un descanso del Espíritu Santo. Pues, ¿qué pasa? La muchacha estaba contenta porque el Espíritu Santo tumbó a su papá y lo puso a descansar. Entonces, después de la misa, la hija le pregunta, papi, estoy contenta porque el Espíritu Santo te tumbó en descanso. Entonces, el papá de ella le dice, no, nena, no, yo vi a todo el mundo en el piso y yo me tiré también al piso. O sea que ahí no era su gestión, sino que ahí hizo el papel. Siguió lo que Porque yo no me iba a quedar atrás, todo el mundo estaba en el piso durmiendo, yo no me iba a quedar atrás, el padre me puso la mano y yo me fui. Claro, claro, o sea, él hizo el comportamiento del grupo. Yo todo veo al mundo en el suelo, yo me tiro al suelo también. Claro. A donde vas,
a donde fueres, haz lo que vieres, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Donde vayas, hagas lo que estés viendo. Y es el papel también de la sugestión, pero también el papel de, hay como cierta teatralidad, como que yo estuviera haciendo ese rol del que estamos hablando, ese papel, y a veces no es tanto ni el inconsciente, no es tanto ni la sugestión, Mira, que existe. los exorcistas de la Iglesia Católica, yo conocí mi maestro de novicio cuando yo estaba en la orden dominica, Padre Struy, un padre holandés de mucha sapiencia, de Sagrada Escritura, el estudio incluso en la escuela de Jerusalén. Una vez yo le pregunté sobre las posesiones demoníacas. Y él fue bien claro, y él había leído bastante del Padre Quevedo. Y él me había dicho que hay gente que pide a la iglesia que se haga un proceso de exorcismo. La persona dramatiza, o sea, la gente ha visto la película de exorcista de Linda Blair, ha visto películas de posesiones, la de Emily Rose, pues ya la gente tiene una imagen de cómo actúa una persona endemoniada. Pues entonces los padres exorcistas de la Iglesia Católica saben que puede venir gente que lo que está es dramatizando una conducta, que no hay realmente una posesión demoníaca. Cuando tú sabes que hay una posesión demoníaca de verdura, como dicen, de verdad, la persona empieza a hablar xenoglosia. ¿Cómo se llama? Xenoglosia empieza a hablar lenguas extrañas, empieza a hablar en latín, empieza a hablar en hebreo, empieza a hablar en arameo. Eso no todo, si vamos en tu país, en Colombia, hay una muchacha que cae en un trance y empieza a hablar en arameo, tú estás seguro que los exorcistas de tu país van a levantar una bandera ahí. Porque en las escuelas en Colombia enseñan arameo, en Puerto Rico enseñan arameo, a no ser que esa persona haya tenido contacto en una escuela de teología donde enseñan esas lenguas, o que empieza a hablar en griego cuando ella nunca estudió griego. Eso tiene un nombre, eso se llama glosolalia desde el punto de vista de... No, glosolalia es cuando es lenguajes angelicales, lenguas extrañas. No, cuando es xenoglosia estamos hablando de lenguas muertas. Lenguas muertas, que yo no había aprendido. Por ejemplo, hebreo, arameo, claro. Latín, griego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona porque Padre Quevedo, aquí en Puerto Rico, en una presentación en los años 70, había un muchacho que se llama Suquito, en una cancha en el área de Carolina, hicieron una presentación de parapsicología, y él llevó en un estado hipnótico a Suquito, y Suquito empezó a hablar en una lengua muerta, y ese muchacho ni ha visto un panfleto de arameo, de arameo tan siquiera. Entonces eso, obviamente un exorcista va a prestar atención que una persona que haga un circo, que haga una dramatización de una poseída, porque ya hay películas que te presentan personas poseídas, entonces conducta aprendida, comportamientos aprendidos, lo ves. Entonces hay personas que dicen, actúan, hacen un perfil como un esquizofrénico y no lo son. A veces para engañar a los psiquiatras forenses. Hacen el papel. Exacto. Lo que pasa es, lo que te quiero decir es que cuando una persona presenta una posesión demoníaca en este sentido, tú tienes que tener presente que la gente imita conducta. Y si la persona, como hablamos ahorita, la persona a nivel subconsciente se programó de que está poseído por un demonio,
va a actuar como si estuviera endemoniado. Total. Esa es la verdad. Total. La mente, padre Salvador Feicedo, que no es padre, escribió un libro, El diabólico inconsciente. Un inconsciente, que tú, por prácticas de magia negra, ocultistas, empiezas, o la tabla Ouija, o empiezas a abrir oráculos extraños ahí, tú puedes abrir una parte de tu inconsciente y puedes quedar afectado desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Porque por eso es que no todo el mundo, ningún psicólogo, ningún profesional de salud mental, si no tiene las capacitaciones, ahora hay una popularidad de hacer hipnosis de vida pasada. Y tú puedes abrir algo ahí al nivel subconsciente de esa persona, que puedes tirar a una persona, puedes sacar algo que le destruya la estabilidad psíquica de forma permanente. Es peligroso, es una práctica peligrosa y hay que hacerlo, el que lo haga, yo no lo haría como psicólogo, yo no haría ese tema de terapia de vidas pasadas ni nada de eso. Pero lo que decías ahorita me pareció fundamental en el contexto de la sugestión y de todo esto que estamos hablando es el ambiente, el contexto. Si yo estoy en un ambiente y he crecido en un ambiente en el cual hay una estimulación de prácticas esotéricas, de prácticas mágicas, de prácticas incluso de magia negra, de vudú, llámese como se llame, yo voy a tener precisamente una actuación, un papel, un rol conforme a ese ambiente que estoy teniendo, ¿cierto? Es la solución más adaptable. Yo veo, y en el caso de que decías, el Señor en la iglesia ve que todo el mundo se cae. Hombre, yo también me voy a caer. Yo también me voy a caer porque es lo que estoy viendo en el ambiente, en el contexto. Más aún, si yo he crecido en un ambiente de esas creencias, de creencias esotéricas, de creencias mágicas, voy a asumir toda mi vida, hacer un rol, un papel precisamente en ese sentido. Bueno, así pasó, y pasó en el espiritismo en Puerto Rico, cuando se realizaban las sesiones espiritistas, habían personas que montaban muertos de embuste, que no le daban, o sea, no caían en trance para darle entrada a una entidad espiritual, simplemente inventaban el muerto. Yo, antes de ser tata, yo visité muchos centros espiritistas en Puerto Rico. Y el problema es que en estas prácticas espíritas tú no te puedes poner a inventar. Porque si tú te pones a inventar, tú estás abriendo puertas para que entren espíritus obsesores, espíritus del bajo astral. Y entonces si tú le das materia a un espíritu, tiene que ser en justicia, en verdad. Tiene que ser que tú pudiste contactar a esa entidad y utilizó tu materia para que ese espíritu se pudiera manifestar. En verdad, no porque yo me lo inventé, ahora voy a imitar que tengo el espíritu de la negra Tomasa. No. Y entonces vengo y hago un show, pero la gente que es mediunidad sabe cuando es real y cuando es montado. Claro. Porque cuando una entidad espiritual se va a montar en la materia de una persona, uno siente una energía que te da esa validez de que ahí está entrando una entidad en la materia de la persona. Si tú estás en la reunión y tú no sientes ningún tipo de energía, es que eso es inventado. Claro, o sea, hay un tema ahí en que yo escuchaba a alguien que decía de los temas de espíritus, de este tema incluso de demonios, todo esto, decía gran parte de las manifestaciones y de lo que le pasa a la persona que son supuestas posesiones, que son supuestos espíritus malignos, no lo son, no lo son. Realmente el porcentaje es bajísimo de cuando realmente, en realidad hay una manifestación maligna, una manifestación demoníaca, llámese como se llame. Los casos son casi que únicos y tienen unas condiciones particulares, unas condiciones que no se dan en todos los casos. Entonces el resto es sugestión, el resto es dramatización, el resto es asumir ese papel de que estoy
poseído, de que estoy... Mira, cuando una persona no puede enfrentar la realidad, había un psicólogo que hablaba de fraccionar la conciencia. Tú sabes que en la psicología se habla de trastorno disociativo, antes se hablaba de personalidades múltiples, pero que hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede haber, una persona puede presentar distintas personalidades, pero está el fenómeno psicológico, pero también está el fenómeno espiritual. ¿Cómo distinguir de lo psicológico a lo espiritual? Si tú no tienes un conocimiento de lo que es lo espiritual, pues tú puedes estar tratando algo como si es psicológico y no lo es espiritual. Por ejemplo, porque en la psicología una persona cuando no puede enfrentar una realidad puede crear un personaje, Claro. o una creación mental, una personalidad, Claro. para poder lidiar con ese trauma o con esa situación que en estado consciente no puede manejar. Entonces tú creas otra personalidad. La muchacha es María está con un conflicto que no puede manejar, entonces crea a Paquita, para que Paquita es la que puede trabajar, y de ahí es que viene eso de la terapia de papel fijo de Kelly. Claro. ¿Entiendes? Que tú creas, como tú no puedes lidiar con tu verdadero yo, pues tú creas satélites mentales ahí para como... Claro. Y eso, y hay personas que para no enfrentar una situación porque no tienen las destrezas, crean distintos... Aquí en Puerto Rico hubo un caso famoso donde la persona tenía 8 personalidades. 8 personalidades. Aquí se habla, y en la psicología se habla de como de la disociación. Yo no soy capaz de afrontar un evento que es tan difícil emocionalmente, que es tan traumático, que es tan difícil para mí asimilarlo, entenderlo, que creo entonces una disociación. Y esa disociación viene con el tema de que yo puedo crear una serie de personajes, uno o varios, para que supuestamente y mi mente sea capaz de enfrentar esa situación que realmente me desborda, que realmente es complejísima, que realmente como de alguna forma es tan invasiva que yo no tengo las herramientas para lidiar con ella. Se vuelve una cosa tan inmanejable que me veo en la necesidad entonces de crear una serie de personajes o hacer algo. Y la forma de hacerlo es a través de la disociación y de la, digamos ya de la...